Enterrado bajo los escombros carbonizados, un cachorro de pastor belga malinois de 4 semanas aún vive, respirando débilmente, tan frágil. ¿Dónde está su madre? Un perro policía de la unidad K9, pastor belga malinois, permanece cerca, con las orejas erguidas, el cuerpo inmóvil, como si el mundo se hubiera quedado en silencio de repente. Y en ese instante, ni siquiera un perro policía altamente entrenado se mueve, solo observa, como si comprendiera la pérdida. El oficial Ethan Kalewa está en medio de una investigación cuando su compañero canino, Zane, se detiene repentinamente, con las orejas temblando y el cuerpo rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que Ethan y Zane descubren a continuación te romperá el corazón y lo cambiará todo. Suscríbete al canal para más historias emotivas y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Esta historia comienza en el tranquilo pueblo de montaña de Ashwood, Colorado, justo después del amanecer, donde el aire frío trae consigo el persistente olor a humo y el bosque permanece en un silencio inquietante tras una noche de vientos violentos e incendios. El cielo está pálido, casi incoloro, y el suelo no está cubierto de nieve, sino de ceniza que flota como recuerdos olvidados. El agente Ethan Kalewa salió de su patrulla, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra ennegrecida. Tenía 35 años, un hombre curtido por años de servicio, primero en la policía militar y luego en un departamento de policía de un pequeño pueblo donde el peligro acechaba silenciosamente, a menudo disfrazado de rutina. Su postura era firme, sus movimientos controlados, pero había un peso en su mirada, el tipo de peso que llevan quienes han visto demasiado y han aprendido a seguir adelante a pesar de todo. Junto a él se movía su compañero, Zane, un pastor belga malinois de 5 años. Zane era esbelto y fuerte, con un pelaje que combinaba el marrón dorado con el negro intenso, ahora atenuado por el gris ceniza. Sus orejas se mantenían erguidas, atentas a cada sonido, a cada cambio en el viento. A diferencia de muchos perros, Zane no se movía con excitación, sino con determinación. Cada paso era medido, como si el suelo mismo le contara una historia que solo él podía oír. Los habían enviado a investigar el incendio. A primera vista, podría haberse considerado un accidente, una estructura de madera abandonada al borde del bosque. Condiciones secas, fuertes vientos. Pero Ethan había aprendido que el fuego rara vez revelaba la verdad a primera vista. Ocultaba cosas. Borraba detalles. Y a veces intentaba llevarse secretos consigo. Tranquilo, dijo Ethan en voz baja, más por costumbre que por necesidad. Las orejas de Zane se movieron ligeramente, reconociendo la voz sin perder la concentración. Los restos de la cabaña se alzaban ante ellos, reducidos a un esqueleto de vigas carbonizadas y paredes derrumbadas. En algunos puntos, el aire aún conservaba cierto calor, leves bolsas atrapadas bajo capas de escombros. El humo se elevaba en finas estelas fantasmales, disolviéndose en el cielo matutino. Zane avanzó, bajando la cabeza, mientras su nariz trazaba caminos invisibles sobre el suelo. Se detuvo cerca de una viga de soporte chamuscada y luego continuó, con paso lento pero firme. Ethan lo siguió, escudriñando los alrededores, observando el patrón del incendio, la dirección de las llamas y cómo ciertas áreas parecían más dañadas que otras. Entonces lo notó, un leve olor bajo la ceniza, penetrante, extraño, a combustible. Ethan se agachó un poco, sus dedos enguantados rozando el suelo. El aroma era sutil, pero inconfundible. Este incendio no había ocurrido por casualidad. Había sido provocado. Su expresión se endureció, pero antes de que pudiera decir nada, Zane se detuvo. No gradualmente, no con vacilación. Se quedó paralizado. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, como si algo invisible lo hubiera sujetado. Alzó las orejas, manteniéndolas fijas hacia adelante. Su respiración se ralentizó. Ethan se enderezó de inmediato. Años de trabajo juntos le habían enseñado que esa quietud significaba algo importante. ¿Qué ocurre?, preguntó en voz baja. Zane no respondió. No se movió. Simplemente miró fijamente hacia un grupo de escombros derrumbados cerca del extremo de las ruinas. Ethan siguió su mirada. Al principio, no había nada fuera de lo común, solo madera rota, tierra ennegrecida y una gran losa de piedra parcialmente incrustada en el suelo. Parecía igual que el resto de la destrucción, aleatoria, sin vida, vacía. Pero Zane dio un paso cauteloso, luego otro. Levantó ligeramente el hocico, tanteando el aire.
Y entonces ladró una vez, corto y concentrado. No era una advertencia. No era agresión. Era una llamada. Ethan sintió una opresión en el pecho. Se movió con rapidez, acortando la distancia, guiado por sus instintos más rápido que por sus pensamientos. Cayó de rodillas junto a la losa de piedra, apoyando la mano sobre su superficie áspera y cubierta de hollín. «Quédate», murmuró. Aunque Zane ya se había agachado, el perro policía se tumbó lentamente, con el cuerpo agachado y la postura relajada. No se precipitó. No empujó. En cambio, permaneció inmóvil, observando como si comprendiera que lo que fuera que estuviera bajo la piedra requería calma, no fuerza. Ethan apoyó ambas manos contra la losa y empujó. Al principio, no se movió. Ajustó su postura, apoyó todo su peso sobre ella e intentó de nuevo. La piedra se movió ligeramente, raspando contra el suelo con un sonido sordo y pesado. Zane se acercó, apoyando suavemente el hombro contra la roca, aplicando la fuerza justa para ayudar. Juntos, la movieron. Lo justo. Se abrió una estrecha grieta debajo, y de esa oscuridad surgió un sonido tan débil que podría haberse confundido con el viento. Pero no lo era. Ethan se quedó paralizado. Se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Ahí estaba de nuevo, un ritmo débil e irregular. Respiración. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por algo más agudo. Una mezcla de esperanza e incredulidad. Con cuidado, metió la mano en la grieta, apartando pequeños fragmentos de escombros, con movimientos lentos y deliberados, como si el más mínimo error pudiera romper lo frágil que se escondía debajo. Y entonces lo vio, una pequeña figura, apenas más que huesos y ceniza, un cachorro, un pastor belga malinois, de no más de 4 semanas. Su pelaje estaba chamuscado en algunos lugares, oscurecido y desigual. Su cuerpo temblaba levemente, cada respiración superficial, como si el acto mismo de vivir requiriera esfuerzo. Tenía los ojos entreabiertos, sin enfocar, buscando algo que ya no estaba allí. Ethan levantó suavemente al cachorro, acunándolo en sus manos. No se resistió. No lloró. Simplemente se quedó allí, demasiado débil para hacer otra cosa. Zane se acercó ahora, despacio, con cautela. Bajó la cabeza, su hocico flotando a centímetros de distancia, sin tocar. Sus orejas permanecieron hacia adelante, pero su cuerpo era suave, casi delicado. El pequeño pecho del cachorro subía y bajaba, aún vivo contra todo lo que el fuego había arrasado. Ethan tragó saliva, con la garganta anudada. Miró alrededor de las ruinas, sus ojos recorriendo el suelo ennegrecido, la estructura rota, el silencio que siguió a la destrucción. Ni movimiento, ni sonido, ni señal de otra vida. Cerca, medio enterrado en ceniza, algo llamó su atención. Se agachó y descubrió un pequeño objeto, un collar, quemado y agrietado, el cuero quebradizo por el calor. Era demasiado grande para el cachorro, para su madre. Ethan volvió a mirar la frágil vida que sostenía en sus manos. La pregunta persistía, pesada y sin respuesta. ¿Dónde estaba? Pero en el fondo, ya lo sabía. El cachorro se movió levemente, un débil movimiento, ladeando la cabeza como si buscara calor, algo familiar, una presencia que había sido arrebatada por las llamas. Zane se tumbó junto a Ethan, con el cuerpo cerca pero sin tocarlo, como si le ofreciera una protección silenciosa. En un lugar donde todo había quedado reducido a cenizas, un pequeño corazón seguía latiendo, y de alguna manera había decidido seguir adelante. Ethan envolvió al cachorro dentro de su chaqueta antes de levantarse de entre las cenizas, abrazándolo contra su pecho como si la delgada capa de tela pudiera de alguna manera reemplazar todo lo que el fuego se había llevado. El pequeño pastor belga malinois apenas se movía, su respiración era superficial e irregular, su cuerpo temblaba contra su calor. Zane permanecía cerca, casi rozando la pierna de Ethan, sin apartar la mirada de la frágil vida que acababan de rescatar del silencio. Ethan no dijo nada mientras regresaba al vehículo, pero su paso era ahora más rápido, más urgente, como si el tiempo se hubiera convertido de repente en algo que ya no podían permitirse perder. El viaje de regreso a la estación se hizo más largo de lo habitual, aunque la carretera era la misma. Ethan mantenía una mano firme en el volante y con la otra sujetaba la chaqueta, protegiendo al cachorro del aire frío que se colaba por las rendijas del vehículo. Zane estaba sentado al fondo, inusualmente callado,
con la postura erguida y las orejas hacia adelante, observando el pequeño bulto como si lo protegiera de algo invisible. No gimió, no se movió, solo observó, como hacen los perros policía entrenados cuando algo importa más que el instinto. Al llegar, Ethan entró sin dudarlo por las puertas de la estación, con voz tranquila pero firme, pidiendo ayuda. Enseguida, una mujer salió de la trastienda. La doctora Lillian Brooks, veterinaria contratada por la estación, rondaba los 40 años y poseía una serenidad forjada por años de trabajo con animales heridos, sabiendo cuándo la esperanza era suficiente y cuándo no. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente avanzó, con las manos ya extendidas hacia el cachorro. «Déjame ver», dijo ella en voz baja. Ethan le entregó el pequeño cuerpo con cuidado, como si incluso el simple hecho de entregarlo pudiera quebrantarlo. El doctor Brooks examinó al cachorro con precisión experta, comprobando su respiración, su ritmo cardíaco y el estado de sus quemaduras. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve sonido de la respiración del cachorro y los suaves movimientos de sus manos. Zane permanecía a pocos metros de distancia, observando, sin pasearse de un lado a otro, sin mostrarse inquieto. Sin embargo, tras un largo instante, la doctora Brooks exhaló lentamente, su expresión se suavizó ligeramente, aunque su mirada permaneció seria. «Está viva», dijo casi para sí misma, y luego añadió con más claridad, «pero está muy débil. Tiene deshidratación severa, quemaduras leves y está en estado de shock». Ethan asintió una vez. ¿Podrá lograrlo? El doctor Brooks vaciló, no por incertidumbre, sino por honestidad. «Depende de si quiere», respondió ella con suavidad. Luego su voz se suavizó, reflejando algo más profundo. «Su madre no sobrevivió. Esta mañana se encontraron restos humanos en el lugar de los hechos». Las palabras resonaron en la habitación como un peso. Ethan no respondió. Las orejas de Zane se movieron ligeramente, pero él permaneció inmóvil. Nadie habló durante unos segundos. No era necesario. Algunas verdades no necesitaban ser repetidas. La doctora Brooks continuó trabajando, envolviendo al cachorro en un paño limpio y preparándole líquidos. Sus movimientos eran firmes y eficientes. «Lo mantendremos caliente y lo hidrataremos lentamente. Es demasiado pequeño para comer alimentos sólidos. Necesitará ayuda». «Me quedaré», dijo Ethan. Ella lo miró brevemente y asintió. «De acuerdo». Las horas transcurrieron en silencio. La estación se movía a su alrededor, los teléfonos sonaban. Se oían conversaciones lejanas, el eco de los pasos. Pero dentro de aquella pequeña habitación, el tiempo parecía detenerse. Ethan estaba sentado junto a la mesa, observando al cachorro, con una postura relajada, pero con la mirada fija. Zane permaneció cerca, tumbado, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos aún abiertos. El cachorro se movió una vez, un leve movimiento, su pequeño cuerpo temblando como si estuviera atrapado entre el sueño y algo más profundo. Entonces llegó el sonido, un gemido suave y quebrado. No era fuerte. Ni siquiera era claro, pero transmitía algo que iba más allá del dolor. Era una búsqueda. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido. Ya había oído sonidos parecidos, no de animales, sino de personas. De personas que habían perdido algo que no comprendían, clamando al silencio, esperando una respuesta que nunca llegaría. «No duele», dijo el doctor Brooks en voz baja, al notar su reacción. «Está llamando». Ethan asintió lentamente, aunque la explicación no facilitó que lo entendiera. Esa noche, después de que la estación se calmara, Ethan tomó una decisión. Llevó al cachorro a casa, envuelto de nuevo en su chaqueta, tal como lo había encontrado, como si el círculo debiera permanecer intacto. Nadie lo detuvo. Nadie lo cuestionó. Algunas cosas no requerían permiso. Zane lo siguió. Como siempre, la casa de Ethan era pequeña, modesta, del tipo de lugar construido para la funcionalidad más que para la comodidad. Una sola sala de estar, una cocina y una habitación de invitados que no se había usado en años. Preparó un espacio improvisado cerca del sofá, colocando varias mantas y ajustando un pequeño calefactor para mantener una temperatura constante. Colocó al cachorro con cuidado en el centro. No se movió. Ethan preparó una pequeña jeringa de alimentación según las instrucciones,
mezclando la fórmula lentamente y comprobando la temperatura antes de arrodillarse junto a las mantas. Tranquilo, murmuró, aunque la palabra sonaba ahora más pesada, dirigida a algo más que la frágil criatura que tenía delante. El cachorro se resistió al principio, girando la cabeza débilmente, con el cuerpo demasiado exhausto para forcejear, pero aún reacio a aceptar nada desconocido. Ethan no lo forzó. Esperó, paciente, firme, dejando que sintiera su presencia, su intención. Tras un largo instante, el cachorro aceptó unas gotas, y luego unas cuantas más. No era mucho, pero era algo. Zane observaba desde la distancia, con su comedero intacto a sus espaldas. Ethan lo notó, pero no dijo nada. El perro bajó un poco la cabeza, se puso de pie, se acercó y empujó suavemente su comedero hacia las mantas antes de volver a tumbarse. No comía, solo ofrecía. Ethan dejó escapar un suspiro silencioso, una mezcla entre sorpresa y comprensión. Más tarde, al caer la noche, la casa quedó en silencio. El cachorro no dormía. Yacía allí temblando, su pequeño cuerpo subiendo y bajando de forma irregular. De vez en cuando, se le escapaba algún sonido suave, apenas audible, pero lleno de la misma búsqueda silenciosa. Ni por comida, ni por calor, ni por algo que no estaba allí. Zane se acercó lentamente, con cuidado. No tocó al cachorro. En cambio, arrastró parte de una manta con los dientes y la colocó más cerca, creando una barrera contra el aire frío. Luego, se tumbó a su lado, lo suficientemente cerca como para compartir el calor, pero lo suficientemente lejos como para no agobiarlo. Su cuerpo se arqueó ligeramente, formando un escudo silencioso. El temblor del cachorro disminuyó un poco. Ethan se recostó contra la pared, observándolos a los dos. No había planeado esto. Nada de esto había sido planeado. Pero mientras miraba a la pequeña vida luchando por sobrevivir, y al perro entrenado eligiendo quedarse a su lado, algo cambió dentro de él. «No solo está sobreviviendo, ¿verdad?», murmuró suavemente. Volvió a mirar al cachorro, estudiando su frágil forma, el tenue resplandor de vida que se negaba a apagarse. «Ember», dijo en voz baja. La palabra resonó en la habitación, suave y firme. Un nombre nacido de lo que quedaba tras el fuego. El cachorro no reaccionó, pero respiró. Y por ahora, eso bastaba. Ember, había dicho Ethan en voz baja la noche anterior, y el nombre aún flotaba en el aire a la mañana siguiente como si ya se hubiera convertido en algo real, algo que se negaba a desvanecerse. El cachorro yacía donde lo había dejado, envuelto en mantas cerca del sofá, su respiración aún débil, pero ya no tan entrecortada como antes. Había sobrevivido a la noche, y por ahora eso era suficiente. Los días siguientes no cambiaron rápidamente. No hubo una recuperación repentina, ningún milagro que borrara lo que el fuego había hecho. La mejoría de Ember fue lenta, casi imperceptible, como una llama frágil que aprende a mantenerse encendida contra el viento. Ethan ajustó su rutina casi sin pensarlo. Se despertaba más temprano, alimentaba a Ember con meticulosa precisión, le tomaba la temperatura y observaba cada uno de sus movimientos como si cada pequeño detalle tuviera un significado. No era veterinario ni especialista, pero tras años trabajando con unidades caninas, había aprendido lo suficiente como para comprender que la supervivencia no era solo física. Era paciencia. Era presencia. Zane permaneció cerca, más cerca de lo que Ethan jamás lo había visto con ningún animal. No trataba a Ember como una tarea o un encargo. No había órdenes ni rutinas de entrenamiento estructuradas. En cambio, había algo más silencioso, algo instintivo. Se tumbaba junto al cachorro durante largos ratos del día. Su cuerpo se curvaba ligeramente, como si lo protegiera de algo invisible. Su respiración era firme, tranquila, un ritmo que Ember podía seguir cuando el suyo parecía incierto. Al principio, Ember se resistía a todo, a la comida, al contacto, incluso al movimiento. Permanecía inmóvil, su pequeño cuerpo temblaba de vez en cuando, con los ojos entreabiertos como si estuviera atrapada entre dos mundos. Cuando Ethan intentó darle de comer, el cachorro giró la cabeza débilmente, no por falta de fuerza, sino por confusión. No comprendía esta nueva vida, este calor desconocido, esta ausencia de lo único que había estado buscando desde el incendio. Ethan nunca la forzó. Hacía tiempo que había aprendido que la fuerza no creaba confianza, sino distancia.
Tranquila, murmuraba, sujetando la jeringa con cuidado, esperando a que Enver permitiera unas gotas cada vez. Algunos días aceptaba más, otros menos. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a comer. Zane fue el primero en notarlo. Una mañana, el perro policía levantó la cabeza cuando Enver engulló un poco sin apartar la vista. No se acercó. No intervino, pero sus orejas se movieron ligeramente hacia adelante, aguzando la vista como si estuviera registrando el momento. Era un avance. El siguiente cambio se produjo en sus movimientos. Al principio, era apenas perceptible, un leve movimiento de la pata delantera de Enver, un débil intento de acomodarse entre las mantas. Luego, con el paso de las horas, se volvió más deliberado. El cachorro comenzó a gatear, arrastrando su pequeño cuerpo centímetro a centímetro, con las patas inestables y la fuerza irregular. Cada movimiento parecía costarle algo, pero aún así continuaba. Ethan observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, sin decir palabra. Había un respeto silencioso en su forma de observar, como si comprendiera que era algo que Enver debía hacer por sí misma. Zane se acercó, agachándose frente a la cachorrita. Sin bloquear, sin guiarla, simplemente presente. Enver se detuvo, levantó ligeramente la cabeza y su pequeña nariz se movió al percibir el olor de Zane. Algo familiar se despertó en ella, no en la memoria, sino en el instinto. Lenta y torpemente, se movió hacia él. No porque se lo ordenaran, sino porque algo en él lo requería. Cuando llegó junto a Zane, se detuvo, apoyando su pequeño cuerpo suavemente contra la pierna del perro más grande. El contacto fue breve, incierto, pero suficiente. Zane no se apartó. No reaccionó. Simplemente se quedó quieto. Aquello se convirtió en una rutina. Cada vez que Enver forcejeaba, cada vez que sus movimientos vacilaban o su cuerpo temblaba de incertidumbre, encontraba el camino de regreso a Zane. No siempre directamente, no siempre rápido, pero al final. Y cada vez Zane permanecía exactamente donde estaba, ofreciendo la misma presencia tranquila. Ethan lo notó después de unos días. Una noche, se apoyó en la encimera de la cocina y observó cómo Enver intentaba ponerse de pie. Las patas del cachorro temblaban violentamente, su cuerpo se balanceaba como si estuviera haciendo equilibrio sobre algo inestable. Por un instante, pareció que se iba a caer. Luego se estabilizó ligeramente, el tiempo suficiente para mantenerse en pie. Ethan exhaló lentamente. «Eso es», murmuró, aunque sabía que las palabras eran innecesarias. Un segundo después, Enver se desplomó, agotada por el cansancio. Pero el intento había sido real. Había resistido. Zane se acercó de nuevo, agachándose junto al cachorro, con su presencia inalterable. Sin agitación, sin movimientos bruscos, solo la misma energía tranquila y constante. Ethan negó levemente con la cabeza, con una leve expresión de incredulidad en el rostro. «Le estás enseñando», dijo en voz baja, mirando a Zane. «No con órdenes, solo con tu presencia». Zane lo miró brevemente y luego volvió a prestar atención a Enver. Pasaron los días y la rutina se repitió. Comer, moverse, descansar, intentarlo de nuevo. Cada intento más exitoso que el anterior. A cada fracaso le seguía un nuevo intento. Y Zane permaneció siempre. Una tarde, Ethan decidió dar un corto paseo en coche de regreso al borde del bosque. Necesitaba confirmar algo que le rondaba la cabeza desde el primer día. El olor a combustible, el patrón del fuego. Nada coincidía con un accidente. Dejó a Enver en casa, bien arropada con sus mantas, mientras Zane la observaba desde su lado. Por un instante, Ethan vaciló, con la mano apoyada en el marco de la puerta. No era algo que hiciera a menudo, dejar a Zane solo. Pero esta vez era diferente. «Quédate», dijo. Zane no se movió. Permaneció junto a Enver, ligeramente inclinado hacia la puerta, pero con la mirada fija. Ethan asintió una vez y se marchó. Cuando llegó al lugar, la ceniza se había asentado más, dejando al descubierto gran parte de lo que había estado oculto debajo. Se movió con cuidado entre los restos, escudriñando el suelo con la mirada, buscando algo fuera de lugar. No tardó mucho. Huellas tenues, parcialmente ocultas por la ceniza, pero aún visibles. No eran de animales. Eran humanas.
Ethan se agachó, estudiándolas. La distancia entre ellas, la profundidad, la dirección. Alguien había estado allí antes de que el fuego se extendiera por completo. Alguien se había movido rápidamente, pero no al azar, sino deliberadamente. Su mandíbula se tensó ligeramente. Esto no había sido un accidente. Estaba planeado. De vuelta en la casa, Ember se movió. Intentó ponerse de pie de nuevo, con las piernas temblando y el cuerpo tambaleándose. Esta vez, aguantó más tiempo, unos segundos más que antes. Luego, con cuidado, dio un paso. Inestable, imperfecto, pero real. Zane la observaba atentamente, con las orejas hacia adelante, la postura alerta, pero tranquila. Ember dio otro paso, luego otro, antes de desplomarse suavemente sobre las mantas. Pero algo había cambiado, no solo en su cuerpo, sino también en su disposición. Cuando Ethan regresó, encontró a Zane acostado junto a Ember como de costumbre, la habitación en silencio, en calma. El cachorro alzó ligeramente la cabeza al oír la puerta, con la mirada más fija que antes. Ethan entró, cerrando la puerta tras de sí, con expresión pensativa. «Tenemos un problema», dijo en voz baja, aunque su voz denotaba algo más que preocupación. Entonces bajó la mirada hacia Ember, hacia la pequeña llama que se negaba a apagarse. Y por primera vez, comprendió algo con claridad. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de lo que vendría después. «Tenemos un problema», había dicho Ethan en el momento en que volvió a entrar en la casa. Y esa frase lo acompañó mucho después de que la puerta se cerrara tras él. Ya no era solo una sospecha. Era algo real, algo que exigía acción. Las huellas que había visto no eran casuales. Eran intencionadas. E intencionada significaba que alguien había estado allí antes de que el fuego tuviera siquiera la oportunidad de propagarse. A la mañana siguiente, Ethan se preparó para regresar al lugar de los hechos. Sus movimientos eran ahora más precisos, más concentrados, y su mente ya trazaba un mapa de las posibilidades. Antes de marcharse, se detuvo junto a las mantas donde descansaba Ember. La pequeña pastora belga Malinois se había fortalecido, pero apenas lo suficiente como para mantenerse en pie por breves instantes. Sus ojos seguían a Ethan mientras se movía, más atentos ahora, más presentes. Zane estaba de pie cerca de la puerta, esperando. Ethan se agachó brevemente junto a Ember, acomodándole la manta. «Volveré», dijo en voz baja, aunque sabía que esas palabras iban dirigidas más a sí mismo que a la frágil criatura que tenía delante. Al levantarse y buscar su chaqueta, ocurrió algo inesperado. Un sonido suave, vacilante, pero inconfundible. Ember ladró. No fue un ladrido fuerte. No se oyó con claridad, pero fue real. Ethan se quedó paralizado por una fracción de segundo, y sus ojos volvieron a posarse en el cachorro. El cuerpo de Ember tembló ligeramente por el esfuerzo, su pequeño pecho se elevó rápidamente, pero su mirada permaneció fija en él. Zane también se giró, alzando las orejas. Por primera vez, Ember había gritado, no por miedo, sino para conectar con ella. Ethan exhaló lentamente, sintiendo una opresión en el pecho antes de que la sensación se calmara. «Volveré», repitió, esta vez con voz más suave, y luego se dio la vuelta y salió. Zane lo siguió inmediatamente. El viaje de regreso al bosque transcurrió en silencio. Ethan mantuvo la vista fija al frente, concentrando sus pensamientos en las pruebas que había visto. A su lado, Zane permanecía sentado erguido, con la postura alerta, ya en modo trabajo. Cualquiera que fuera la suavidad que había mostrado en casa, no interfería con su entrenamiento. Él comprendía la diferencia. Cuando llegaron, los restos de la estructura incendiada parecían aún más huecos que antes. La ceniza se había asentado durante la noche, dejando al descubierto más detalles, más huellas. Ethan dio un paso al frente, escudriñando el suelo. «Encuéntralo», dijo en voz baja. Zane se movió de inmediato, con la nariz gacha y pasos controlados. Esta vez no hubo vacilación, ni parada repentina como antes. Ya sabía a dónde ir. Condujo a Ethan hacia el otro extremo de las ruinas, la misma zona donde había estado la losa de piedra. Luego aminoró la marcha, bajó la cabeza y comenzó a cavar. No con agresividad, ni con brusquedad, sino con precisión. Cada movimiento era deliberado.
sus patas apartaban capas de ceniza y tierra, dejando al descubierto lo que había estado oculto debajo. Ethan se agachó a su lado, observándolo atentamente. No tardó mucho. Una forma metálica opaca apareció bajo la superficie. Thane retrocedió un poco, dejando espacio. Ethan se agachó y apartó la ceniza restante hasta que el objeto quedó claro. Era un bidón de combustible parcialmente derretido y ennegrecido por el fuego, pero aún reconocible. La mandíbula de Ethan se tensó. No fue un accidente, murmuró. La conclusión fue contundente, pero también agudizó todo lo demás. Si se había prendido fuego, entonces había una razón, y las razones dejan huellas. Thane levantó la cabeza, su cuerpo ya se estaba moviendo, esperando la siguiente orden. «Pista», dijo Ethan. Eso fue todo lo que hizo falta. Thane avanzó, dejando atrás las ruinas, siguiendo un sendero invisible para los demás. Mantuvo la nariz pegada al pecho, el paso firme, ajustándose constantemente a medida que percibía el aroma que se desvanecía. Ethan lo seguía de cerca, escudriñando el terreno con la mirada, con la mano cerca de la radio. El sendero se adentraba cada vez más en el bosque, no era aleatorio, sino directo. Se movieron durante varios minutos, y el silencio solo se rompía por el sonido de los pasos y la respiración controlada de Thane. Entonces, de repente, Thane aminoró el paso. Su postura cambió, se volvió más alerta, más concentrado. Ethan lo sintió de inmediato. Alguien estaba cerca. Thane se impulsó hacia adelante, acelerando ligeramente, con todo su cuerpo ya en plena acción. Ethan lo siguió, acelerando el paso y concentrando su atención en el espacio que tenían delante. Entonces lo vieron, un hombre de unos 40 años, alto y de complexión robusta, resultado de años viviendo al margen de la sociedad. Vestía ropa desgastada y práctica, y su postura reflejaba la tensión de alguien que había aprendido a desconfiar de todos. Era Caleb Rohr, un conocido cazador furtivo que llevaba años en el punto de mira de las autoridades, pero nunca había sido capturado con pruebas suficientes. Caleb se giró al oír un ruido. Por un instante, abrió los ojos de par en par. Luego echó a correr. Thane reaccionó al instante. Sin dudarlo, sin necesidad de dar órdenes. Se lanzó hacia adelante, su cuerpo recorriendo la distancia con velocidad y precisión. Ethan le gritó, ya en movimiento, con la mirada fija en el sospechoso y en su compañero. La persecución fue breve. Thane acortó la distancia en segundos, rodeándolo y cortándole el paso. El hombre intentó cambiar de dirección, pero Thane se ajustó más rápido, colocándose justo delante, con una postura firme y una mirada inquebrantable. Caleb se detuvo bruscamente. Por un instante, todo quedó inmóvil. Entonces Caleb se abalanzó. Fue un movimiento desesperado, mal calculado. Thane se movió con una sincronización perfecta, interceptando el movimiento, y su cuerpo chocó lo justo para desestabilizarlo sin aplicar una fuerza excesiva. El hombre tropezó y perdió el equilibrio. Ethan llegó segundos después. «Abajo», ordenó con firmeza. Caleb vaciló, respirando con dificultad, mientras sus ojos iban de Ethan a Thane. Por un instante, pareció que iba a resistirse. Entonces se dejó caer. Ethan se movió con rapidez, sujetando sus manos a la espalda y ajustando las esposas con la eficiencia propia de un experto. «Se acabó», dijo Ethan. Caleb exhaló un suspiro entrecortado, su resistencia desvaneciéndose en un murmullo más tenue. «No lo entiendes», murmuró. «No quería que se extendiera así». Ethan apretó ligeramente el puño. «Tú provocaste el incendio», dijo Caleb apartando la mirada. «Necesitaba despejar el lugar. Había trampas, pruebas. Pensé que se quemaría por completo». La expresión de Ethan se endureció. «Había un perro allí». Caleb apretó la mandíbula. Dudó un momento y luego habló en voz más baja. «Lo vi. La madre. Ya estaba atrapada. No tuve tiempo». No terminó la frase. No hacía falta. Ethan no respondió. Simplemente ayudó a Caleb a ponerse de pie y comenzó a guiarlo de regreso. Thane lo siguió de cerca, con movimientos tranquilos, pues había cumplido su cometido. De vuelta en la comisaría, el proceso avanzó rápidamente. Caleb fue fichado, sus declaraciones registradas y las pruebas aseguradas.
Se había hecho justicia en su forma más simple. Pero para Ethan no se sentía completo. Al salir, se detuvo junto a la mesa de pruebas y fijó la mirada en un pequeño objeto dentro de una bolsa transparente, el collar quemado. Lo recogió con cuidado. Pesaba más de lo normal. Esa misma noche, Ethan regresó a casa. Zane entró primero, con paso más pausado y una postura relajada. Enver seguía donde la había dejado, pero más fuerte de nuevo. Alzó la cabeza al entrar. Sus ojos siguieron a Ethan de inmediato. Se acercó, se arrodilló y colocó el collar con cuidado junto a las mantas. Esto era suyo, dijo en voz baja. Enver no entendió las palabras, pero se acercó, despacio, con cuidado. Su pequeño hocico rozó el collar y, por un instante, se quedó inmóvil. Zane se tumbó a su lado una vez más, no como guardia, no como protector, sino como algo más silencioso. Ethan se recostó, observándolos, mientras el peso del día se asentaba en algo firme. La verdad había salido a la luz. El responsable había sido detenido. Pero aquí, en este pequeño espacio, algo más importaba. Una vida que casi se había perdido aún aprendía a sobrevivir. Esto era suyo, había dicho Ethan mientras colocaba el collar quemado junto a las mantas. Y aquel momento de quietud permaneció con él mucho después de que la casa quedara en silencio, como si algo invisible hubiera regresado finalmente a su lugar. Pasaron 3 meses, no a saltos repentinos, sino a pasos firmes y deliberados. Cada día se construía sobre el anterior, cada momento daba forma a algo que una vez había parecido imposible. El invierno llegó sin previo aviso, y Ashwood cambió de maneras que resultaban a la vez familiares y novedosas. Pero dentro de la casa de Ethan, los cambios eran mucho más evidentes. Enver ya no era aquella criatura frágil envuelta en mantas, ni la sombra temblorosa de una vida que casi había terminado antes de empezar. El joven pastor belga Malinois había crecido, no del todo, aún no tan fuerte como Zane, pero lo suficiente como para mantenerse erguido con confianza, para moverse sin dudar, para existir sin miedo. Ethan lo notó primero por las mañanas. Enver se despertaba antes que él, moviéndose por la casa con curiosidad y cautela, con pasos ligeros pero decididos. Exploraba no porque buscara algo perdido, sino porque aprendía lo que significaba pertenecer a algún lugar. Su cuerpo ya no temblaba con cada sonido. Su respiración era constante. Sus ojos, antes nublados por la confusión, ahora seguían el movimiento con atención. Zane se mantuvo constante. No había cambiado como Enver, pero algo en su papel sí había cambiado. Ya no era simplemente un perro policía entrenado que cumplía con sus deberes o seguía órdenes. En presencia de Enver, se transformaba por completo, comportándose de forma instintiva y paciente. Le daba espacio cuando era necesario, se acercaba cuando hacía falta y siempre permanecía presente. Una tarde, Ethan estaba en el salón con una pequeña correa de adiestramiento en la mano, observando a Enver sentada frente a él. La postura de la cachorra era inestable, su atención se desviaba de vez en cuando, pero se notaba su concentración y su disposición a aprender. El enfoque de Ethan fue tranquilo y mesurado, fruto de años de entrenamiento canino, pero suavizado por la comprensión de que Enver no era una perra de trabajo cualquiera. «Siéntate», dijo Ethan con suavidad. Enver vaciló, movió ligeramente las orejas y se movió nerviosamente mientras intentaba interpretar la orden. Zane se encontraba a pocos metros de distancia, observando. No intervino, no avanzó, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que lo tranquilizaba todo. Tras un instante, Enver se sentó. No era perfecta, ni precisa, pero sí real. Ethan asintió levemente. Bien. No alzó la voz. No exageró los elogios. Simplemente reconoció el esfuerzo, como siempre hacía con Zane. Enver pareció comprenderlo. No reaccionó con entusiasmo, pero movió ligeramente la cola. Un pequeño movimiento controlado que denotaba una tranquila confianza. El entrenamiento continuó así. Sesiones cortas, órdenes sencillas, repetición sin presión. Enver aprendió a obedecer, a responder, a escuchar. Pero, sobre todo, aprendió a confiar en el proceso. Cada éxito, por pequeño que fuera, construía algo más fuerte que el instinto. Zane lo observaba todo y, ocasionalmente, participaba de maneras que no requerían órdenes.
Cuando Ethan presentó un juguete para entrenar, un objeto de goma resistente diseñado para fomentar la concentración y recompensar el comportamiento, Ember se acercó con cautela. Lo empujó una vez y luego retrocedió, insegura. Zane dio un paso al frente. Tomó el juguete, lo sostuvo brevemente y luego lo dejó caer frente a Ember. La perrita más joven observó, insegura. Luego, lentamente, se acercó y tomó el juguete. Por un instante, pareció que iba a retroceder, pero Zane no se apartó. Permaneció cerca, con la postura relajada y la mirada firme. Ember tiró suavemente una vez. Zane lo permitió. Sin resistencia, sin corrección, solo aceptación. Ethan observaba desde un lado, con los brazos cruzados sin apretar, y una leve expresión de comprensión se dibujaba en su rostro. «Le estás dando su merecido», dijo en voz baja. Zane no respondió, pero no hacía falta. Ese breve instante tenía más significado que cualquier sesión de entrenamiento formal. No se trataba de dominio ni de jerarquía. Se trataba de reconocimiento, de dar espacio para que algo nuevo floreciera. Los días seguían pasando, y cada uno reforzaba el mismo patrón. Ember se hacía más fuerte, más rápida, más consciente. Empezó a imitar con mayor claridad el comportamiento de Zane, no mediante instrucciones, sino mediante la observación. Aprendió a hacer una pausa antes de reaccionar, a escuchar señales sutiles, a moverse con intención en lugar de por impulso. Ethan cambió su vida sin darse cuenta. Sus rutinas se modificaron para incluir sesiones de entrenamiento más largas, visitas regulares a la doctora Lillian Brooks, quien notó la recuperación de Ember con silenciosa aprobación, y momentos de quietud en los que simplemente observaba la interacción entre los dos perros. Una noche, mientras la nieve comenzaba a caer con fuerza afuera, Ethan estaba de pie cerca de la puerta principal con un fajo de papeles en la mano. Los documentos eran sencillos pero importantes. Formularios de adopción, reconocimiento oficial de que Ember ya no era una responsabilidad temporal, ya no era un animal rescatado a la espera de un hogar. Firmó sin dudarlo. No hubo ceremonia, ni anuncio, solo una decisión. Zane yacía cerca, con la cabeza apoyada en sus patas, observando cómo Ember se movía por la habitación. Sus pasos eran ahora seguros y sus movimientos fluidos. Ethan dejó los papeles sobre la mesa y salió. El aire frío lo recibió de inmediato, pero no reaccionó. Se quedó de pie en el porche, con la mirada fija al frente mientras la nieve caía suavemente a su alrededor. Detrás de él, la puerta se abrió. Zane salió primero, con una postura relajada pero atenta. Ember la siguió, más despacio, mientras su cuerpo se adaptaba a la superficie desconocida bajo sus patas. Por un instante vaciló, levantando una pata, luego la otra, como si tanteara el terreno. Después se movió, sin cuidado, sin miedo, con libertad. Corrió. El movimiento no era perfecto, no tan controlado como el de Zane, pero estaba lleno de algo que antes había estado ausente. La vida. Zane la seguía, sin perseguirla ni dirigirla, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para guiarla si era necesario. Ember volvía a acercarse a él, empujándola, poniendo a prueba límites que ya no necesitaban protección. Zane lo permitía siempre. Ethan observaba desde el porche, con una expresión indescifrable pero firme. Ya había presenciado pérdidas. Había visto cosas arrebatadas sin previo aviso, sin motivo alguno. Pero esto era diferente. Dos vidas que provenían de extremos opuestos de la experiencia. Una que lo había perdido todo antes de comprender el significado de la pérdida. La otra que había visto demasiado y lo había llevado en silencio. Y de alguna manera se habían encontrado a mitad de camino. Esa noche la casa volvió a estar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ember se acurrucó cerca de Zane, su cuerpo más pequeño pegado al costado del perro mayor, su respiración lenta y acompasada. No había temblores, ni búsquedas, ni movimientos inquietos, solo descanso. Zane se acomodó ligeramente, bajando la cabeza hasta que la apoyó sobre la espalda de Ember. Un movimiento natural y espontáneo que no requería pensar. Ethan se sentó cerca, observándolos un momento antes de recostarse, dejando que el silencio se instalara. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, algo se había construido. No por planes, no por intención, sino por quedarse, por elegir no irse. Y por primera vez desde el incendio, todo se sentía completo.
Hay vidas que no pueden hablar, pero aman con una profundidad que las palabras jamás podrían expresar. Esta historia nos recuerda que el vínculo entre los humanos y los animales se basa en la bondad, la paciencia y la confianza. Cuando elegimos preocuparnos, cuando elegimos no dar la espalda, le damos una segunda oportunidad a una vida que solo sabe devolver amor. Los perros, en particular, son los compañeros más leales que un ser humano puede tener. Cuando se les ama, responden con una lealtad inquebrantable. Un amor que no pide nada a cambio y lo da todo. Se quedan cuando otros se van. Creen incluso después de haber sido heridos. Y a veces nos enseñan a ser mejores personas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en la bondad. Suscríbete al canal para apoyar la creación de más historias interesantes y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Que Dios los bendiga a usted y a su familia. Y si cree en el amor, la lealtad y las segundas oportunidades, deje un comentario. Amén.